Buenas noches, gracias Cielos Abiertos por permitirme compartir con ustedes de la palabra de Dios. Y en verdad que lo he hecho varias veces y siempre estoy feliz y quiero suscribirme a esta comunidad, porque es que hay que ayudarnos todos, indudablemente. Hay que ayudarnos, hay que crecer. Los invito también a mi cuenta personal. Es Ray Piso 1, 2, 3. ¿Ah? Doctor Ray Piso 2, 3, ¿sí? Doctor, se escribe Ray, se pronuncia Rey. Doctor Ray Piso Rey 23. Doctor Piso Rey 23. Doctor Piso Rey 23. Entonces, vamos a hablar un poco. Yo ya estuve conversando y voy a hacer gracias por esos aplausos. Voy a hacer dos de esos logros que se van obteniendo. Voy a hacerlo en dos partes. Esto es una predicación de la palabra de Dios, ¿sí? Que también es mucha bendición. Nosotros tenemos que buscar ayuda espiritual y también ayuda científica. Todo eso es bueno para el crecimiento de cada uno de nosotros, ¿sí? Y yo quiero hablar hoy, como lo dice el título, de el buen samaritano. Y el buen samaritano, nosotros encontramos ese texto, déjenme les digo, en el libro de Lucas, en el capítulo 10 del libro de Lucas, ¿sí? Del verso 25 al verso 37. No pude llegar a tiempo porque estaba en otra situación, y en que acá mismo tenía que hacer algunos asuntos personales y me demoré un poco. Les pido disculpas por eso, pero siempre firmes en el cañón y cumpliendo. Amén. Mira lo que dice la palabra en el libro de Lucas, en el capítulo 10, verso 25. Vamos a irlo uno por uno los versos para tratar de entender lo que Dios quiere decirnos para este tiempo, para el 2025, en cualquier parte del mundo. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y dijo, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mire cómo le pone a prueba, le dice, mire, y el Señor le da la vueltica. Ajá, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la Biblia? Por decirlo en términos modernos. Y él le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y le dijo el Señor: bien has respondido. Haz esto y vivirás. El Señor no quería meterlo en problemas, aunque él sabía que él le estaba tendiendo una trampa, el Señor Jesucristo. Sin embargo, bueno, haz eso y vivirás, ya. Le canceló el tema, ¿sí?
Pero él, como el sacerdote de esa época, el experto, el maestro de la Biblia, quería hacerle caer, quería meterle una trampa. Y para justificarse a sí mismo dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Yo le pregunto a usted, ¿quién es su prójimo? El Señor responde en el versículo 30, dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre le va a contar una parábola para que lo entendiera y se dejara de malas intenciones. Y le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Mira lo que significa esto, que hay personas que no tienen claras las interpretaciones correctas de las Sagradas Escrituras. Un hombre descendía, la palabra descenso indica, en este caso, que el hombre venía hacia abajo. En todos los sentidos, de manera especial espiritualmente, venía hacia abajo, descendía. ¿Y cómo sé yo que venía cada día arruinándose más en su vida personal, alejándose de Dios, ya no quería nada con lo divino, ya no creía en Dios, ya estaba apartado, ya no quería oír nada espiritual, quería oír era de todo menos cosas espirituales? Porque dice, descendía ¿de dónde? De Jerusalén. ¿Y qué era Jerusalén? La ciudad del Señor, la ciudad santa. Así la llamaban, la ciudad santa, y la siguen llamando la ciudad santa. Y descendía entonces, vamos a parafrasearlo, un hombre se vino de donde estaba en la ciudad santa y empezó a bajar hasta que llegó a Jericó. ¿Qué significa esto? ¿Jericó qué era? Recuerda que estuvimos viendo en la cobertura de alabanza que hablábamos de Jericó, que eran unas murallas impenetrables. Jericó la llamaban la ciudad amurallada del pecado, porque dentro de esas murallas sucedía absolutamente todo lo malo habido y por haber. O sea que él venía de la ciudad santa y empezó a degenerar su visión de Dios y iba para Jericó, la ciudad amurallada de pecado. O sea que venía de la santidad a una vida de perversión. Eso es lo que dice la palabra, por eso es bueno saberla interpretar. Y dijo: un hombre descendía de Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Acuérdese que el Señor iba a responder quién era el prójimo a esos religiosos que le querían engañar y que al fin lo mataron. Dice que mientras descendía cayó en manos de los ladrones. También lo hablamos en una de las coberturas, la angelical, la protección de Dios a través de sus ángeles. Él ya venía en picada, él ya había dejado a Dios, él ya no veía nada de lo bueno, él quería lo malo, él quería darle gusto a sus pasiones, a su carne, y no quería darle ni un solo pedacito de espacio al espíritu. Lógico, estaba desprotegido, se había apartado de Dios y llegaron los ladrones y lo atracaron, le quitaron todo. Dice que lo hirieron y lo dejaron en el piso medio muerto. Mire la gran bendición de este hombre que se venía apartando de Dios, que no quería saber nada de Dios. La gran bendición de este hombre es que los ladrones no lo mataron. Como hoy en día que viene el ladrón a usted, le roba y después de que le roba, lo mata. No se ve.
es la corrupción mental que hay y espiritual sobre todo. Hiriéndolo y se fueron dejándolo medio muerto. Esa fue la gran bendición. Mientras hay vida, hay esperanza. Hay esperanza mientras hay vida. Y como él estaba medio muerto, estaba vivo, o sea que tenía esperanza. Él todavía podía retroceder, él todavía podía voltear, levantar sus ojos al cielo, al Señor y decirle: Padre, pecado, perdóname, quiero volver a ti. Él tenía esa oportunidad porque no estaba muerto. Usted que me está escuchando no está muerto, usted está vivo. Y si usted está viviendo una vida de pecado, de cosas malas, perversas, usted no quiere saber nada de Dios, usted le fastidia lo que es de Dios, necesita un remedio, y el remedio es: como no está muerto todavía, como tiene vida, haga un esfuerzo inmenso. Lo único que necesita es levantar los ojos al cielo y decirle a Dios: ayúdame, no puedo, Dios mío, me pueden más las ganas que el Espíritu. Habla con Él. Tienes la oportunidad de hacerlo mientras estamos en esta predicación, y después, o mañana o pasado, cuando sientas en tu corazón. Ojalá no lo dejes para muy tarde y te llegue una hora mala y ya no tengas solución. Aconteció, escúcheme, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El Señor Jesucristo en ese momento le estaba dando cumplimiento a la ley para pasarnos a la gracia. La ley todo era rígido, muerte sí o sí. La gracia era perdón, era misericordia, era amor, era empatía, era sentir lo que el otro siente, ser solidarios con la necesidad del otro. El sacerdote representaba la religión, en este caso la religión judía. Pero si ustedes ven, era un hombre que, aunque era sacerdote, no tenía misericordia, ni la más mínima, no tenía empatía, no tenía ese sentimiento de ayudar a los demás. Vio este hombre que se estaba muriendo y era el primero que debía ayudarle, pero su pensamiento no estaba en ayudar. Su pensamiento estaba en él, lo que él quiere. Y dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Quiere decir que la ley había terminado, porque la ley no tenía misericordia, estaba dejando morir a esa persona. Y nadie puede vivir esta vida de una manera tan egoísta, sin consecuencias. Y eso hizo la religión en su momento. Después dice, porque le habían preguntado que quién era el prójimo, y dice: asimismo, o sea, de la misma manera, después de que pasó el sacerdote, dice: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Mire, un levita era la familia de Leví, que era de la familia sacerdotal, pero no todos eran sacerdotes. Uno solo era el sumo sacerdote, otros eran sacerdotes, otros servían al templo. Vino un levita en las mismas condiciones, por la misma línea de la religión, y dice: viéndole, pasó de largo, igualito que lo hizo su pariente el sacerdote.
Y sigue diciendo el Señor, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Usted sabe quién eran los samaritanos? Para los judíos un samaritano era mucho menos que una escoria. Para los judíos era pecado hablar con un samaritano. Para los judíos un samaritano era algo inmundo. Algo inmundo era para los judíos el samaritano. Pero este samaritano, que era inmundo para los judíos y el que estaba tirado en el camino era un judío que se estaba apartando de Dios, este samaritano odiado, despreciado y despreciable para los judíos. Es más, un judío no podía hablar con un samaritano porque tenía problemas con la ley. El samaritano que iba de camino. Estaba de pasada. No estaba ahí. Esa palabra iba de camino es muy importante. No estaba, no residía ahí. El sacerdote sí, el samaritano sí. Pero este no, este iba de camino. Y de casualidad, este ser despreciable, según los judíos, lo vio, inmediatamente se le acercó. Acuérdese que el sacerdote pasó de largo y ni lo miró. El samaritano pasó de largo, lo vio y siguió. Pero este samaritano, malo para los judíos, vino cerca de él y viéndole, dice, fue movido a misericordia. Ojo, la sabiduría y la elegancia de Dios para responder a la trampa que le estaba tendiendo este maestro de la ley judía. Fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo el samaritano? Se acercó, vendó sus heridas, las curó, las lavó, les puso vendaje, les echó aceite. ¿Sabe qué es el aceite? El aceite es símbolo del Espíritu Santo, la presencia real del Espíritu Santo, el aceite de la unción. Usted ve que los curas andan con el aceite de la unción cuando van a orar por un enfermo o a rezar por un enfermo y le echan aceite, porque eso es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Lo que pasa es que lo usan mal, lo usan para despedir al que se va a morir, pero Dios lo usa para sanar al que se va a morir. Vendó sus heridas echándoles aceite y vino. ¿Qué es el vino? La salvación representa la sangre derramada por Jesucristo para el perdón de su pecado. Acuérdese de la cobertura de sangre que le da perdón de pecados y salvación. Entonces aquí este samaritano indeseable tenía los tres elementos fundamentales de un prójimo: misericordia, Espíritu Santo y sangre de Cristo. Y de paso era un samaritano que tenía billete, porque dice la Biblia, poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Mire esto, tenía caballo. En esa época el que tenía caballo tenía plata. Era como tener Ferrari, como tener un Ferrari, pero de lo máximo. Un Lamborghini, algo así. Y no se conformó con que le limpió sus heridas, se las curó, con que le trajo bendición, sino que fue más allá. Y la Biblia dice que cuando alguien nos necesita y nos pide que lo acompañemos una milla, caminemos con él 2.
Hay que ir más allá. Este hombre lo alzó y lo montó en su caballo. ¿Y dónde lo llevó? Al mesón. El mesón es como un hostal. Pero para efectos de la interpretación bíblica, lo llevó a la iglesia. Ese era el mesón, lo llevó a la iglesia. Aunque el mesón es un hostal, repito, en la interpretación bíblica, en este texto, de manera específica, habla de la iglesia. Lo llevó a la iglesia, al mesón. ¿Sí? ¿Y qué dijo? Y cuidó de él. No lo dejó botado. Lo llevó al mesón, lo sentó, lo trató bien, cuidó de él. Pero acuérdese que él iba de camino, él no se podía quedar ahí, él iba de camino. Esa noche se quedó y cuidó de él. ¿Quién hace eso? Que encuentra un desconocido herido, y menos en una sociedad rota como la que tenemos hoy en día. Nadie hace eso. Retrasó una noche, se quedó, y al otro día, al partir, sacó, dice la Biblia, 2 denarios. ¿Qué significa que sacó precisamente 2 denarios? El denario era el salario de un día. Sacó 2, dando a entender Dios en su palabra que Dios no solo tiene para ti lo que necesitas hoy, sino que también tiene para ti lo que necesitas mañana, y eso se va así hasta el infinito, como en las tiendas de barrio que dicen: hoy no fío, mañana sí. Y usted va mañana y se encuentra como con el mismo letrero: hoy no fío, mañana sí. Y va al tercer día: hoy sí me van a fiar, y resulta que vuelve con el letrero: hoy no fío, mañana sí. Nunca le van a fiar. Pero Dios te dice que Él tiene para ti lo de hoy y tiene para ti lo de mañana. Por eso, ¿cuál es tu afán por el mañana? Cada día tiene su propio afán. Hoy Dios tiene lo tuyo, pero hoy mismo tiene lo de mañana. Dios siempre va adelantado con sus hijos por su bienestar, porque Dios es amor y eso lo mueve a hacerlo. Y le dio, sacó 2 denarios, pero escuche esto, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero. Sacó 2 denarios y se los dio al mesonero. No se los dio al que estaba enfermo. No se los entregó al que necesitaba la ayuda. No, se los dio al mesonero. El mesonero es el tipo de un ministro de Dios. No el sacerdote indolente ni el levita indolente, sino de una persona apasionada por el prójimo, apasionada por servir. Si estas características las tiene su sacerdote, tiene las características que Dios quiere que tenga un sacerdote. Si estas características las tiene su apóstol, tiene las características que Dios quiere de su apóstol. Si esta característica las tiene un pastor, un imán, un chamán, como sea, tiene las características que Dios quiere. Pasión por las almas, amor por el otro. Sacó los 2 denarios y se los dio al mesonero y le puso una condición. ¿Qué le dijo al mesonero? ¿Qué le dijo a esta persona apasionada por el servicio, a este ministro de Dios? Le dijo: cuídamele, cuídamele. Le ordenó que se lo cuidara y estaba dando plata, estaba pagando. Porque Dios paga. Dios es bueno. Y le ordenó: me lo cuidas, aquí te dejo, pero me lo cuidas.
Dios está pendiente de todos esos ministros que no cuidan a sus ovejas. Dios está pendiente y les exige que lo hagan. Y si no lo hacen, van a recibir mucho mal. Porque lo que usted siembra, eso cosecha. No es que Dios le haga mal, es que usted siembra cosas malas y recibe cosas malas. El que siembra viento, recibe tempestades. El que siembra derroche, recibe escasez. Por eso Dios le exige, y por eso tú que eres ministro de Dios y me estás escuchando, mira la responsabilidad tan grande que tienes de ayudar, de servir, de ser misericordioso, de pensar en el otro primero que en ti mismo. Esa es tu labor porque Dios te llamó a eso. No tienes otro trabajo. Y no es que Dios te deja sin paga, no, Dios te da paga. ¿Qué dice la Biblia? Si yo les doy lo espiritual, puedo cegar de ustedes lo material. ¿Qué hace una oveja? ¿Quién cuida una oveja? La cuida un pastor. ¿Y qué hace la oveja por el pastor cuando él la está cuidando? ¿Qué hace la oveja por él? Mire, le da lana, le da leche, hasta carne. ¿Ves? Lo que está diciendo la palabra. Hay muchos dicen, mire, esos pastores ladrones, esos curas ladrones. ¿Cuáles ladrones? Puede que los haya sin vergüenza, pero Dios está pendiente de esto. Pero no, el que sirve al altar, vive del altar. Y eso lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo vive un sacerdote, un cura en la Iglesia Católica? Las limosnas, las donaciones, las propiedades que pueden tener la iglesia, la parroquia. Vive de eso. Ese es el pago que Dios le da por servirle a sus hijos. Y le dijo, porque Dios es justo, Dios no es tramposo, Dios es claro. Este samaritano que era odiado en la Biblia es un tipo de Jesucristo, representa a Jesucristo, el carácter del Señor Jesucristo. Dijo, cuídemele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Recuerde que él iba de camino, pero nos acaba de decir que va a regresar después, no sabemos cuándo. Pero le dijo, cuídamelo. Y si gastas de más, si sacas de lo tuyo porque se acabó y él necesita, pues saca de lo tuyo y ayúdale al necesitado. Que Dios cuando vuelva te lo va a pagar. Cuando regrese el samaritano le va a pagar. Que me gasté 50 denarios más, no importa. Aquí están los 50 denarios porque ese fue mi compromiso. Que te pagaba lo que gastaras de más por cuidar de mis ovejas, por cuidar de mis hijos. Yo te lo pagaré cuando regrese. No le dé miedo embarcarse en grandes proyectos. Porque Dios nunca te va a dejar tirado, nunca te va a dejar botado, siempre te va a dar lo que tú necesites. Y al que le iba a hacer la trampa, resultó entrampado. El maestro de la ley judía, que quería entrampar a Dios, que quería engañar a Jesucristo, hombre, quedó entrampado y le dijo, ¿quién pues de estos tres te parece? Lo puso para que con su propia boca lo dijera. Cayó en su propia trampa y le dijo, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Papá, perdió. Ese judío, maestro de la ley, que obligaba a los demás a cumplir la ley, y la ley les decía que los samaritanos eran anatema,
Ese maestro de la ley le respondió: el que usó de misericordia con él. No dijo el samaritano, pero dijo, el prójimo fue el que usó de misericordia con él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La misericordia. Este maestro de la ley, que posiblemente iba a ser sancionado o hasta metido preso por haber reconocido esto, fue entrampado en su propia trampa. ¿Cómo él iba a decir que el sacerdote había sido el prójimo? ¿Cómo va a ser mi prójimo? El que no tiene ninguna misericordia conmigo, ese no es el prójimo. Tu prójimo no son todo mundo. Y que dice, ay, todo mundo son el prójimo. No, el prójimo es el que tiene esa condición especial de amor y de misericordia y de entrega. Ese es el prójimo, no todo mundo es el prójimo. Y en este caso el prójimo fue ese samaritano, tan odiado por los judíos. Ayudó al judío y también al sacerdote judío. Tuvo que confesar que él era el prójimo, que el levita no lo había hecho bien, que el sacerdote no lo había hecho bien, pero ese malo, entre comillas, era el que había actuado bien. Y el Señor, que le dijo: entonces ve tú y haz lo mismo que hizo ese malo. Haz lo mismo. Entonces Dios nos manda a todos los ministros de Dios, a todos los que le servimos a Dios, a todos los que amamos a Dios, a todos, a que tengamos misericordia, a que dependamos de Dios, a que aún lo nuestro lo pongamos al servicio de la comunidad, del que necesita. En el plan de Dios no está que usted sea pobre, pero sí está la misericordia por los pobres. Dios quiere que tú seas bendecido y prosperado, pero si tú no entiendes cómo, si no sabes cómo, la misericordia de Dios sobre ti para bendecir tu vida. Y usted, que Dios le ha permitido acumular fortuna, acumular riqueza, ¿qué está haciendo a favor de la sociedad? ¿Qué está haciendo? ¿Es usted un prójimo? ¿O es usted que está acaparando para su familia, para su familia, y no piensa en nadie más que no sea usted o su familia? Si eres de esos, estás muy mal. Y también digo que un día todos nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Y ahí no hay engaños, ahí no hay trampa. Ahora tiene al presidente Uribe entrampado ahí, con mentiras, engaños, con una justicia pervertida, inventando, mintiendo. Pero les va a pasar exacto. Hoy se lo digo y se van a acordar de mí. Hoy, como apóstol de Dios, yo les digo, les va a pasar todo lo que quieren para ese Señor, les va a pasar a ellos. Hoy te lo digo como ministro de Dios, y te vas a acordar de mí, de esta profecía que te estoy dando en este día. Lo que ellos quieren para el Uribe, el presidente Uribe, lo van a recibir ellos. Porque la maldad se devuelve. Recuerde, lo que usted siembra, usted recoge. Eso es una ley espiritual. Y así como las leyes naturales se cumplen, por ejemplo, una ley natural, la ley de la gravedad es una ley natural. Todo lo que sube baja por la fuerza de la gravedad. Se cumple esa ley. También se cumplen las leyes espirituales. Y esta ley espiritual se cumple más allá que las leyes humanas. Y la ley espiritual dice que lo que usted siembra, recoge. Si usted siembra maldad, engaños, tramoyas, usted va a estar enredado en la maldad, en los engaños y las tramoyas, y se va a tomar ese veneno y va a recibir lo que usted pretendía que el otro recibiera. Esos son corazones perversos, malos. Y necesitamos corazones buenos,
limpios, que ayuden. Yo les pido a todos los que están escuchando mucha oración por Colombia. Colombia está mal, estamos mal. De hace 3 años estamos muy mal. Los malhechores y delincuentes se tomaron el país y son los que mandan. El presidente ausente no existe. Y cuando aparece es para armar camorra. La corrupción. Yo creo que en 3 años se han robado más de lo que han robado los otros políticos en 50 o 60 años. Estos en 3 años, 2 meses, algo. Los pasaron como en un 5.000 millones %. ¡Qué desfachatez! Oremos para que Dios nos saque de esta noche, como dice el himno nacional, esta oscura noche, la terrible noche. Cesó la horrible noche. Que cese esta horrible noche. Y creo que está a punto de cesar. Bueno, si tú quieres ser prójimo, hoy te dice el Señor, ve y haz tú lo mismo. Haz exactamente lo que hizo el samaritano. Déjate mover a misericordia. Sé misericordioso. Sé compasivo. Yo quiero invitarte antes de terminar a que repitas conmigo estas palabras. O acomódalas a ti, pero el significado va a ser el mismo. Dile al Señor en este momento que le pides perdón, pídele perdón. Dile perdón, Dios, cuando he sido malo. Perdón, Dios, cuando no he sido misericordioso. Perdón, Dios, cuando he discriminado. Perdón, Dios. Díselo. Y dile, acéptame. Porque yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Ayúdame a ser misericordioso. Ayúdame a ser libre en el dar. Ayúdame a ser libre en la misericordia, en el amor, en el servicio. Ayúdame, Dios, díselo en este momento. Y dile, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y dile, Señor, haz conmigo como tú quieras. Yo prefiero estar en tus manos que en las manos de los malvados o en las manos del hombre. Yo prefiero estar en tus manos. Enséñame. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Díselo. Y Él te escucha. Y Él te abraza. Eres más que bendecido. Sigue adelante. Avanza. Avanza. Y avanza con pasión por los demás. Avanza con entrega absoluta por los demás. Y al final, eso vas a recibir. Que todos los demás se van a entregar a ti. Un día me dijo a mí, hace muchos años, un pastor muy sabio me dijo, si tú te entregas a Dios y a su servicio plenamente, Él te rodeará de gente que se entreguen a ti con la misma plenitud que tú lo haces. Y ese consejo lo llevo y lo llevaré hasta el fin de mis días. Más que bendecidos,
Les amo en el amor de Dios. Reciban besos, reciban un corazón grande, inmenso, inmenso. El corazón de Dios que te está arropando en este momento y que te está dando descanso y bendición. Buenas noches. Debo decirles antes que los esperamos mañana a las 6 de la tarde en un nuevo tema de psicología, y si ustedes me dicen qué quieren que hablamos, propongan el tema. Yo voy a estar a las 6 de la tarde en mi cuenta personal, a las 6 de la tarde. Y a las 7 de la noche, a esta misma hora, a las 7 de la noche, los invitamos a que vean y acompañen a Cielos Abiertos en el 137 en estos regalos que les está dando. Más que bendecidos. Les amo mucho.